Capítulo 4. Sus ojos fríos y muertos. Entonces, estoy preguntando de nuevo, ¿dónde estabas? Las palabras flotaron en el aire entre ellas. Mon todavía estaba de pie en el otro extremo de la habitación, mientras Sam estaba sentada en el sofá, con una mirada gélida en su rostro. El tipo de mirada que normalmente se reserva para cualquiera que se atreviera a lastimar a Mon, nunca para la propia Mon. Después de un momento tenso, Mon dejó escapar un suspiro, luchando por mantener la cara seria, para no dejar que las lágrimas se acumularan en sus ojos. Ella tenía que superar esto, superarían esto. Sam entendería por qué había mentido. Sam tenía que entender. Sam, solo necesito que escuches antes de reaccionar, ¿de acuerdo? Mon suplicó en voz baja, caminando lentamente para sentarse en el sofá junto a su esposa. Sam no se movió para dejarle más espacio, así que Mon se sentó en el borde del sofá. Sintió un dolor en el estómago por los 2 pies de distancia fría entre ellos. No quería nada más que abrazar a Sam, pero en este momento necesitaba hablar de esto. No quería mentirte, Tira, comenzó. Vio los ojos de Sam, ahora fijos en la mesa de café, suavizarse ligeramente. Me reuní con Serena Wang hoy. Sam se giró para mirarla, una serie de emociones en su rostro. Sorpresa, confusión. ¿La capitalista de riesgo de Singapur? Sam preguntó rígidamente. Mon asintió. ¿Por qué? Sam presionó. Me encanta estar contigo todo el día en Diversity, Sam. Te quiero mucho y lo sabes, explicó Mon. Pero yo solo no puedo quitarme de la cabeza que quiero lograr algo por mi cuenta. Quiero mostrarle al mundo que puedo construir algo transformador, ser una emprendedora exitosa por derecho propio. Quiero ser como tú, Sam. Sam no dijo nada, así que Mon siguió adelante hablando aún más rápido. He estado trabajando con uno de mis amigos de la universidad, Sun, en una idea de inicio. Estamos construyendo un motor de inteligencia artificial para ayudar a analizar e informar las estrategias de marketing de las empresas. Y hoy Serena Wang acaba de invertir en nosotros, explicó Mon con orgullo. Abrió su bolso y le mostró a Sam el cheque que Serena le había dado horas antes. Sam tomó el papel y lo miró. Mon también vio que sus ojos se abrían ligeramente por la cantidad que Serena había firmado. ¿Nunca has mencionado esto, Sun? Mon miró a Sam por un momento. Eso era todo lo que tenía que decir. Él era mi amigo en el club empresarial. Es un desarrollador de software realmente talentoso. Yo vaciló. Los ojos de Sam se habían endurecido de nuevo. Mon sabía lo que estaba pasando por su mente. Los celos habían vuelto a asomar su fea cabeza. ¿Cuánto tiempo has estado trabajando en esto? Sam cuestionó, sin traicionar una onza de emoción mientras cambiaba de tema. Mon frunció el ceño ligeramente. Tenía la esperanza de que Sam pudiera estar orgullosa de ella una vez que se enterara de la inversión, ya que fue un gran logro. Pero eso parecía ser lo último en la mente de Sam. Solo el último par de semanas, respondió Mon de buena gana. La boca de Sam se convirtió en una fina línea cuando le devolvió el cheque. Por eso no se ha revisado la propuesta de sitio web. Es por eso que ninguno de los artículos está siendo aprobado. Por eso no te has molestado en mirar ninguno de los nuevos materiales de contratación que te he estado enviando, dijo Sam en voz baja. Mon se quedó sin palabras. Sí, he estado un poco abrumada haciendo malabarismo con las dos, comenzó. ¿Y ahora qué? Ahora, ¿qué vas a hacer, ya que tuviste los fondos? Voy a renunciar a Diversity, respondió Mon con firmeza. Quiero trabajar en esto. ¿Tú decidiste? ¿Así? ¿Que ahora eso está hecho? Espetó Sam, alzando la voz. Mon se removió incómodamente. Trató de poner una mano sobre la de Sam, pero su esposa la apartó antes de que pudiera siquiera tocarla. Sam, trató de explicar Mon. Estamos casadas, maldita sea, sisió Sam. Eso no significa nada para ti. Todos esos votos que nos hicimos la una a la otra. ¿Recuerdas eso?
Prometo estar a tu lado para luchar contra cada obstáculo. Prometo nunca esconder mis sentimientos de ti. ¿Recuerdas algo de eso? San estaba gritando en este punto. Mon se estremeció, habiendo olvidado lo que era el objetivo de la agresión de San. No me habrías dejado hacer esto si te lo hubiera dicho. San la miró con la boca abierta. ¿Qué se supone que significa eso? Me callaste cuando te dije que quería probar algo fuera de tu sombra, San, dijo Mon, ahora sintiéndose entusiasmada. ¿No ves lo sofocada que he estado? Merezco algo mejor que esto. Nunca has dicho, tú nunca escuchaste, San. Traté de decirte cómo me sentía, pero Samananga Nantrakuy obtiene lo que quiere, ¿verdad? Nadie más puede ganar jamás, gritó Mon, gesticulando salvajemente. Mon, te amo, por eso te quiero allí. Te amo más que a mi compañía, más que cualquier otra cosa en el mundo. Antes me gustaba dirigir Diversity, pero ahora me encanta porque puedo hacerlo contigo, exclama Sam. Por favor, amor, no hagas esto, yo puedo resolver esto. Ella está rogando ahora, completamente en modo chan-chan. Mon sintió una punzada de duda, se preguntó si sería tan malo quedarse en Diversity, abandonar ese sueño por completo. Pero luego recordó, quedó muy impresionada contigo, Mon. Serena creía que podía hacer más. Mon tenía que demostrar que podía hacer más, por su cuenta. No puedes convencerme dulcemente de esto, Sam. Tengo que hacer esto. Soy inteligente. Soy una gran trabajadora. Serena Wan quedó tan impresionada conmigo hoy que me hizo su primera inversión en Tailandia. Eso es un maldito gran problema. Presionó Mon. No soy una bebé nepo, resopló por lo bajo, recordando lo que Rao y Gen habían dicho ese día en la sala de descanso. Los ojos de Sam brillaron. Entonces alguien te insultó. ¿Y ahora eres qué? ¿Estás qué? ¿Tratando de probar un punto? No te tomes en serio un idiota, Mon. Ya te lo dije, despediré a quien sea, protestó Sam. No lo entiendes, Sam. Ese es el problema. ¿Qué quieres decir? No puedes simplemente despedir a las personas que te molestan. No puedes simplemente tirar dinero en cada problema que se te presente. No puedes simplemente obligar a todos a inclinarse ante ti. No puedes simplemente hacer lo que se te da la gana sin pensar en las consecuencias, gritó Mon. Sam pareció desconcertada. Mon se mordió el labio. Eso había salido con más dureza de lo que pretendía. Podía ver la humedad aparecer en los ojos de Sam. Mon, ¿estabas dispuesta a sacrificar todo para estar a mi lado una vez? ¿De dónde viene esto? Preguntó Sam, su voz pequeña y adolorida, clavando cuchillos en el corazón de Mon. Pero Mon no pudo detener la montaña rusa de emociones que la atravesaba. Manchas rojas nublaban su visión. ¿Y a dónde me llevó eso, Sam? Estaba lista para ser tu pequeño y sucio secreto, tu amante. Estuve de acuerdo en dejarte casar con otra persona. ¿Y para qué? Para que me alejaras tan pronto como las cosas se pusieran difíciles, dijo Mon. Mierda. Fue demasiado, demasiado. ¿Qué estaba pensando? Habían hablado de eso, habían superado esto. Todo esto se suponía que debía quedar en el pasado, pero Mon sintió el ardor de la ira no resuelta todavía en su corazón. Eso era cierto. Sam le mostró cuánto la amaba todos los días. Ella era la viva imagen de una esposa devota. Se despertaba todas las mañanas lista para hacer cualquier cosa por Mon y se acostaba todas las noches solo después de saber que Mon estaba cómoda y feliz. Y sin embargo, Mon todavía sentía ese pinchazo a veces. Ese pinchazo que le recordaba que la única razón por la que Sam le había impedido ir a Inglaterra era porque la abuela le había permitido hacerlo. Que si la anciana matriarca no hubiera cambiado de opinión, Sam nunca habría tenido la fuerza para elegir a Mon. Puede que nunca se hubiera sacrificado por su amor como lo había hecho Mon. Sam se quedó en silencio cuando las lágrimas finalmente se derramaron. Mon hundió la cabeza entre las manos, sintiendo el calor que irradiaban sus mejillas sonrojadas. Esto era exactamente lo que ella había temido. Todo el vitriolo se había derramado, toda la ira, todo el resentimiento, tan de repente. No sabía que me odiabas tanto, Mon, dijo Sam finalmente con voz temblorosa. Mon miró hacia arriba para encontrarse con sus ojos. Sus propias lágrimas ahora brotaban. No te odio, Sam. Te amo a ti y solo a ti.
Nunca dejaré de amarte. Solo has sido tú y solo serás tú. Estoy enojada en este momento. Deseaba que las palabras salieran solas, pero algo le impedía decir nada. Ella simplemente miró en silencio, incapaz de abrir la boca. Sam se aclaró la garganta, secándose las lágrimas de los ojos. Necesito un poco de espacio, susurró Sam, mirando el anillo en su mano izquierda como si fuera un carbón caliente quemándose en su piel. Me voy a quedar en un hotel esta noche. Mon no protestó. Mon se quedó en silencio. Y luego ella se fue. Mon escuchó el rugido del motor de la señora Van Pen mientras Sam se alejaba. El amor de su vida una vez más se le escapaba, y ella no había hecho nada para evitar que sucediera. Sintió que una gran tristeza se asentaba en su cuerpo, un dolor imposible por aquello que había roto con tanta crueldad. Pero no podía mentirse a sí misma. Una pequeña parte de ella se sentía libre, libre de la carga del tipo de amor que exigía sacrificio. Eso exigía dolor. Eso exigía que asumiera todo el dolor del mundo para que tu ser querido pudiera ser feliz. Por primera vez en meses, Mon se fue a dormir sin escuchar a Sam declarar cuánto la amaba.